lámparas que a ti te van a mantener de pie. Y lo que a ti te va a mantener de pie es cuánto tú enciendas la lámpara de Dios en ti, por las cuales las lámparas del Señor no se pueden apagar en tu vida. Es que la lámpara encendida del Señor preserva a su pueblo, direcciona al pueblo en tiempos de crisis. A mí me llama la atención que si antes que el arca estaba ahí, Dios había guardado silencio, no se escuchaba la voz de Dios, no había visiones, pero el arca no estaba. Pero ahora Samuel, la Biblia dice que fue uno de los profetas que ninguna de sus palabras cayó a tierra. En otras palabras, Samuel estaba siempre al lado de las lámparas y Dios estaba hablando a Samuel, y él se convirtió en el juez de Israel más poderoso y más grande que Israel pudo haber tenido para direccionar al pueblo de Dios. Aunque el arca no estaba en medio de ellos, pero había alguien que portaba el arca en el corazón. Hay alguien aquí que pueda decir: yo porto el arca de Dios en el corazón. Y aunque el arca estaba secuestrada y estaba en tierra lejana, Samuel estaba recibiendo directamente la palabra de Dios, estaba recibiendo directamente el fuego de Dios. ¿Dónde está la iglesia que dice: Dios me direcciona en tiempos de crisis? Lo que tú piensas que puede ser una crisis, cuando están las lámparas encendidas, será el mejor momento para entender que tu Dios está hablándote a tu corazón. Libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. Le voy a leer dos diferentes. Después vamos a estar leyendo 1 Samuel capítulo 3 verso 2. Pero vamos primero a Éxodo 27, 20. Y dice: y mandarás a los hijos de Israel. Diga conmigo: un mandato. Vamos, dígalo conmigo: un mandato. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y ahora quiero leerle 1 Samuel capítulo 3 versículo 2. Y mire lo que expresa la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 3 versículo 2. Dice así: y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Diga conmigo: no podía ver. Preste la atención a lo que dice. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes, diga conmigo, antes que las lámparas de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. Diga conmigo: antes que las lámparas se apaguen, antes que las lámparas se apague. Me llama la atención que el Señor da un mandato al pueblo, y cuando el pueblo comenzó a edificar y construir un aposento donde morase el arca del pacto, un aposento donde su pueblo pudiese recibir conexión directa de parte del Señor sobre la vida del mismo pueblo. Y me llama la atención que ellos comienzan a hacer los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el Señor le dice al pueblo que hiciesen unas lámparas. Esas lámparas tenían 7
un candelero con 7 lámparas, y ese candelero se ponía detrás de las cortinas. Y la Biblia dice que había un mandato, una orden de parte del Señor, y era que ellos hicieran aceite de olivos machacado para que las lámparas ardiesen de noche o de tarde y de la mañana. En otras palabras, Dios le dice al pueblo: yo quiero que las lámparas ardan continuamente todos los días y todo el día. Había una orden en el libro de Éxodo de parte del Padre, y la orden era que esas lámparas no tenían que apagarse por ningún motivo o por ninguna circunstancia que ocurriera en medio del pueblo. Esa era la orden divina del Padre, porque la lámpara representaba no solo la luz que Dios iluminaba al pueblo, sino que la lámpara iluminaba todo el lugar donde estaba posicionado cada cosa. Entonces el Padre dice: esas lámparas no se tienen que apagar jamás, tienen que arder de día y tienen que arder por la tarde. Y tendrá que estar poniendo continuamente aceite de olivo machacado para que las lámparas ardan como Jehová lo dijo. Pero entonces me llama la atención, y diga conmigo: Dios nunca dejará que la lámpara se apague. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que la iglesia está apagada, porque Dios nunca va a dejar que la lámpara se apague. Si Dios tiene que hacer algo, Dios lo va a hacer, pero Dios nunca va a permitir que lo que representa el reino y lo que representa a Dios en sí, en esencia, jamás nadie lo podrá apagar en la tierra. Entonces me llama la atención, porque entonces cuando nos vamos a 1 de Samuel capítulo 3 versículo 2, nos vamos a una historia. Y la historia que hoy estuvimos leyendo fue la historia de una orden que alguien había descuidado en el templo del Señor. La historia de que Dios dijo: quiero que esto sea de generación en generación, y esto es una orden que la lámpara no se tiene que apagar por nada del mundo. Pero en los tiempos del profeta Samuel, usted sabe la historia, que Samuel era simplemente un propósito. Cuando su madre va al templo, el Señor le da un hijo varón, y ella le promete entregarle ese hijo varón al servicio del Señor. Y ese niño dice que crecía en el templo del Señor. Él crecía al lado del arca, él crecía moviéndose, viendo las lámparas. Él tenía un acceso que nadie más se atrevía a accesar. Mientras la Biblia dice que Eli, que era el sacerdote, mira, encargado que las lámparas no se apagaran. Pero no solo el sacerdote, sino que como estatuto perpetuo, Dios había dejado que los hijos de Eli no permitiesen que las lámparas se apagaran. Pero la historia relata que los hijos de Eli descuidaron el lugar sagrado, el lugar santo de Dios, que ellos habían olvidado introducirse al lugar y poner aceite en las lámparas para que las lámparas ardieran de tarde y hasta la mañana. Y entonces la historia relata que entonces el Señor se da cuenta de algo, y es que la Biblia dice que en los tiempos de Eli entonces estaba ocurriendo algo extraño en el lugar que no podía ocurrir eso. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo, pastor? Y es que entonces Dios se da cuenta que había una orden que estaba siendo quebrantada por el sacerdocio, una orden que estaba siendo quebrantada por el pueblo. Y es que cuando Dios mira las lámparas comenzaban a apagarse.
las lámparas comenzaban a perder la fuerza del fuego. Entonces la Biblia dice que antes que las lámparas se apagaran, el Señor dice que vio al profeta Samuel, y entonces el Señor le habla a Samuel, porque Dios nunca va a dejar que la lámpara se apague en medio de su casa o en medio de su pueblo. Hay alguien aquí que dice: Dios me está llamando para que las lámparas vuelvan a arder en la casa de Jehová, para que lo que los vientos quieren apagar, para que lo que el descuido quiere apagar, yo seré próximo Samuel. Alguien aquí puede decir: yo seré el próximo Samuel que prende las lámparas del templo del Señor. Cuando algo se está yendo al piso, cuando algo está desapareciendo, pero Dios no quiere, cuando el diablo mueve vientos fuertes en contra de lo que Dios dijo, yo vengo hoy a profetizar en esta tarde que habrá un Samuel que no dejará que la lámpara se apague, sea el viento que venga, sea la circunstancia. ¿Dónde está la iglesia que dice: mi lámpara no dejará de arder? Entonces Dios siempre, diga conmigo, tendrá una estrategia. Dios siempre tendrá una estrategia para mantener a su pueblo conectado con el cielo. La Biblia nos enseña que Dios llama a Samuel en medio de una generación que estaba dormida. ¿Cómo estaba? Una generación que estaba dormida y desconectada de lo espiritual. Ya no había visión. La luz se estaba agotando de Jehová en la casa. Las lámparas se estaban apagando. Dice la Biblia que los ojos del sacerdote Eli comenzaron ¿a qué? A perder la visibilidad. ¿Por qué estaba perdiendo la visibilidad? Dios no estaba hablando de la visibilidad común, normal, que una persona puede perder la vista. El problema por lo que estaba Eli perdiendo la visibilidad era porque las lámparas estaban apagándose. Eli ya no podía adentrar al templo como antes lo hacía. Él ya no podía, mire eso, ver con claridad visiones. La Biblia dice que las visiones ya no eran igual que antes. Ya Dios no se movía como antes. Ya Dios no hablaba al pueblo como antes. El pueblo ya no sentía a Dios en medio del templo. Entonces lo que me llama la atención es que se había descuidado lo espiritual, se había descuidado la importancia de que el Padre estuviese comunicándose con el pueblo, y el motivo era que las lámparas estaban ¿qué? Apagándose. Toca a tu vecino y dígale: no dejes que las lámparas se apaguen. La Biblia dice que usted y yo somos la luz de ¿qué? De este mundo. Y lo primero que el enemigo intentará es apagar tu lámpara, es apagar tu luz, es que no tengas las visiones de la noche, que no tengas las visiones de la mañana, y es que no tengas la conexión divina que el Padre quiere tener contigo en la tierra. Entonces, mire eso, no había visión, y lo peor de todo es que la voz de Jehová había escaseado en el lugar. Esta era una señal que no había nadie que pudiera estar conectado al cielo en la tierra. Eso ocasionaba que las lámparas estuviesen a punto de apagarse. En otras palabras, la gloria del Señor estaba a punto de ser elevada. La gloria del Señor estaba a punto de ser elevada. ¿Por qué la gloria del Señor estaba a punto de ser elevada de en medio del pueblo? Y el Señor hace algo que me llama la atención, y es que Dios sabía, mira eso, que la gloria iba a ser traspasada del pueblo, pero Dios no iba a permitir que la lámpara se apagara. Dios tenía un hombre preparado para que la lámpara volviera a arder de la misma forma que ardía antes en la casa del Señor. Entonces, por eso quiero enseñarle en esta tarde, y es que diga conmigo: el Señor no permitirá que se apague su lámpara. Si hay un objetivo de Dios, es que Dios no permitirá que se apague su lámpara. Por eso es que es importante poder entender el trabajo de las lámparas dentro de la casa
del Padre, o el trabajo de las lámparas en medio del pueblo del Señor en la tierra. Por eso es que hay 4 cosas que quiero enseñarle, por las cuales la lámpara del Señor no se puede apagar entre su pueblo. Diga conmigo: la lámpara del Señor no se puede apagar entre su pueblo. Y algo que me llama la atención, y es que la historia relata que entonces los filisteos tenían una guerra pendiente con Israel. Y había algo que me llama la atención en esta parte, y es que los filisteos sabían que ellos lo único que necesitaban era que el pueblo estuviese distraído y estuviese el pueblo sin escuchar la voz y sin ver las visiones que el Padre mostraba al pueblo. Y la Biblia relata que Dios levanta a este hombre llamado Samuel para revivir lo que el enemigo un día estaba apagando. Y quiero llevarlo a 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. ¿Por qué le digo esto? Porque la historia relata que el arca del pacto estaba entre el pueblo. Y el arca del pacto representaba no solo era el pacto de Dios con el pueblo, sino que era el lugar donde el pacto se consumía. En otras palabras, el fuego de Dios descendía, y no descendía a otro lugar más que al arca. Dios manda a Moisés a construir o crear el arca, porque Dios, el único lugar que visitaría al pueblo era en el arca del pacto. Pero mire lo que sucede en 1 Samuel capítulo 4 verso 18. Y dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó. ¿Y qué pasó? Y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y ¿qué hizo? Y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor. ¿No tengas qué? Toca a su vecino, dígale: no tengas temor. Ojo el dolor que esta mujer sentía. Y ahora, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño, diga conmigo, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Me llama la atención que mira lo que Dios sabía que iba a ocurrir. Y era que como el arca había sido descuidada por el sacerdote, por el pueblo y por todos los encargados del arca, ahora Dios estaba criando el corazón de un hombre llamado Samuel. Recordemos que según la ley, los únicos que podían tener el sacerdocio era la tribu de Eli. O sea, en otras palabras, solamente ellos podían ser parte del sacerdocio. Solo ellos eran los encargados
de encender las lámparas, de mantener el orden en el altar. Ellos serán encargados que el arca estuviera en divina conexión con el Padre. Pero ahora el Señor dice: yo raicaré, lo quitaré de la tierra, lo moveré de la tierra. ¿Por qué Dios dice lo moveré de la tierra? Porque cuando tú descuidas el propósito de Dios, Dios levanta a otro que quiera hacer lo que tú no quieres hacer. ¿Está usted aquí hoy? Porque hacer lo que Dios te envía a hacer requiere que tú te niegues a ti mismo para hacer lo que el Padre quiere. Por eso es que el Padre dice: perdió la visión, perdió el movimiento. Él está acostumbrado. 40 años en las lámparas estuvieron agonizando. Un gran tiempo las lámparas se apagaban, se prendían, se bajaba, se prendía. No había una estabilidad del alumbramiento de Dios en medio del pueblo. Y ahora Dios dice: voy a levantar un hombre llamado Samuel, porque lo que yo tengo con el pueblo no hay quien lo detenga. Lo que yo tengo con mis hijos no hay quien lo detenga, porque lo que yo he pensado acerca de este remanente no hay quien lo detenga en la tierra de los vivientes. Hay alguien acá que pueda decir: lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios escribió, eso va a acontecer. Entonces, pero el arca entonces es secuestrada por los filisteos. Y me llama la atención que cuando el arca es secuestrada por los filisteos, ahora entonces dice la mujer: pare ese hijo. Y cuando pare ese hijo, ahora le pone el nombre Icabod, porque Icabod significa la gloria fue traspasada. En otras palabras, la gloria fue removida del lugar que no tendría que haber sido removida. Por eso, amada iglesia, yo hoy esta tarde quiero poner en tu espíritu que no hay nada más importante que la gloria que Dios puso delante de ti. Si tú la tienes que cuidar a capa y espada, si tú tienes que cuidarla con tu propia vida, no hay nada más importante que la gloria que el Padre puso en medio. Por eso aquella mujer no pudo hablar, no podía nombrar palabra alguno. Lo único que ella dijo es Icabod, porque el niño se llamará Icabod, porque hoy la gloria del Señor ha sido traspasada. Pero me llama la atención de esto algo muy importante, y es que la gloria de Dios nadie la puede bendecir. Ojo con eso, ni nadie puede ser bendecido a través de ella, si no es la gente que Dios escogió para bendecir y para que le bendiga. Porque aunque la gloria fue traspasada y los filisteos se la llevaron a su tierra, mira eso, dice que metieron el arca en el templo de sus dioses. Y cuando entonces ellos metieron el arca en el templo de sus dioses, dice que al día siguiente los filisteos van al templo y lo que ellos miran es que la gloria de Jehová estaba en el arca. Pero lo que ellos comienzan a ver es que sus dioses estaban postrados delante del arca del Señor. Pero entonces ocurre esto: comenzaron a salir tumores, la gente comenzó a enfermarse, la gloria comenzó, mira eso, a enfermar a los filisteos. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gloria le pertenece a la casa, nadie la puede tener afuera. Lo que la gloria no puede bendecir la casa, afuera nadie la puede. Alguien aquí puede decir: Dios me dio la gloria para yo moverme en ella. Entonces mira eso, los filisteos comenzaron a tener tumores, enfermedades, porque la gloria de Dios sabía que no podía estar ahí. Había un lugar, había un sitio que había sido creada para la gloria del Señor, y eso era, diga conmigo, la casa del Señor. Ahora, lo que acontece acá es que entonces los filisteos comienzan a decir: oye, nosotros no podemos quedarnos con el arca, porque usted se da cuenta que entonces cuando ellos entran al día siguiente, lo que encuentran es la cabeza y las manos de sus dioses en el piso tirado. Y ellos dicen: es tan grande esta gloria que tiene que saber y aprender a moverse en ella. Ahora entonces los filisteos comienzan a decir: ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos para que esto no nos ocurra más? Porque nuestra tierra está siendo invadida por esa gloria.
Entonces mira eso, ellos comienzan a decir, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ofrendar nosotros oro, vamos a hacer de todo al tamaño de los tumores y vamos a mandar ofrenda y vamos a dejar que esta arca se vaya para el sitio donde tenga que ir. Pero ellos pasaron muchos años así, hasta que usted se da cuenta que David, estamos hablando de más de 40 y pico de años, que el arca de Dios estuvo fuera de la casa de Jehová. Por eso usted se da cuenta que Samuel es de los tiempos donde él unge a un gran rey llamado Saúl. Y Dios llama, mira eso, y Dios unge a este hombre y él reina 40 años. Todo ese tiempo el arca del pacto a él no le importó. A él no le interesó traer el arca del pacto nuevamente al pueblo de Dios. A él no le interesó movilizar el arca del pacto hasta que Dios escoge a David como rey de Israel. Y lo primero que David piensa, y David dice, ¿cómo es posible que nosotros estemos tranquilos aquí y el arca del pacto esté allá? Y David dice, preparemos los preparativos para movilizar lo que un día fue Icabod, lo que un día se fue, regrese de donde pertenece. Ahora me llama la atención, y es que el Señor, en medio de todo eso, Dios escoge a un hombre llamado Samuel, para que Samuel, diga conmigo, permaneciera la lámpara encendida. En otras palabras, hay cosas que a ti te van a mantener de pie, y lo que a ti te va a mantener de pie es cuánto tú enciendas la lámpara de Dios en ti. Por eso es que estas 4 cosas por las cuales las lámparas del Señor no se pueden apagar en tu vida, y la primera cosa tiene que ver es que la lámpara encendida del Señor preserva a su pueblo. Diga conmigo, preserva a su pueblo. En esta historia a Israel le secuestraron el arca, pero no le destruyeron el templo, pero no le llevaron las lámparas, pero no le llevaron todo lo sagrado. Lo que le quitaron fue el arca del pacto. Pero había un hombre que él mantuvo las lámparas encendidas. Porque si tú mantienes tus lámparas encendidas, pastor, ¿pero qué representa las lámparas en mi vida? Recordemos que las lámparas representan iluminación. Las lámparas representan sabiduría de Dios. Las lámparas representan que tú estás delante del fuego de Dios todos los días. Entonces, por eso es que las lámparas preservan. Diga conmigo, preservan. Y ahora si Samuel, o Dios no escoge a Samuel para que mantuviese las lámparas activas, ¿qué sería del pueblo? ¿Qué sería del pueblo de Dios si las lámparas no estuviesen encendidas? Pero hay una segunda cosa, mire eso, por las cuales tú tienes que aprender que las lámparas no se pueden apagar. Y es que las lámparas del Señor direccionan. ¿Qué representa la lámpara del Señor? Direcciona al pueblo en tiempos de crisis. Israel entró en tiempos de crisis. ¿Por qué entró en tiempos de crisis? Porque el sacerdocio había muerto. Entró en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque el arca fue secuestrada. ¿Por qué entró el pueblo de Israel en tiempos de crisis? Porque ahora el pueblo ya no tenía un lugar donde vieran el fuego de Dios descender, y Dios ya no hablaba al pueblo. Pero me llama la atención que mientras Samuel se preocupa por las lámparas del Señor, y Dios dice, antes que se apaguen, yo voy a levantar a alguien que mantenga a este pueblo en tiempos de crisis. A mí me llama la atención que si antes que el arca estaba ahí, Dios había guardado silencio, no se escuchaba la voz de Dios, no había visiones, pero el arca no estaba. Pero ahora Samuel, la Biblia dice que fue uno de los profetas que ninguna de sus palabras cayó a tierra. En otras palabras, Samuel estaba siempre al lado de las lámparas, y Dios estaba hablando a Samuel, y él se convirtió en el juez de Israel más poderoso y más grande que Israel pudo haber tenido para direccionar
al pueblo de Dios. Aunque el arca no estaba en medio de ellos, pero había alguien que portaba el arca en el corazón. Hay alguien aquí que pueda decir: yo porto el arca de Dios en el corazón. Y aunque el arca estaba secuestrada y estaba en tierra lejana, Samuel estaba recibiendo directamente la palabra de Dios, estaba recibiendo directamente el fuego de Dios. ¿Dónde está la iglesia que dice: Dios me direcciona en tiempos de crisis? Lo que tú piensas que puede ser una crisis, cuando están las lámparas encendidas, será el mejor momento para entender que tu Dios está hablándote a tu corazón. Y aunque el arca no estaba en medio del pueblo, recordemos que el arca fue llevada por David. No estaba el arca, pero la Biblia dice que ninguna de las palabras de este profeta cayeron a piso. ¿Y por qué no cayeron a piso? Porque diga conmigo: él mantuvo las lámparas encendidas. Tercera cosa es que las lámparas del Señor indican que Dios seguirá hablando. Diga conmigo: las lámparas del Señor indican que Dios seguirá hablando. Su Dios no guarda silencio. Mira eso. Por eso es que Dios sabía que si las lámparas se mantenían encendidas, Dios todavía seguía hablando al pueblo. Y me llama la atención que Samuel no solo fue una de las bocas de Dios en la tierra, sino que Samuel, antes que el pueblo pidiese rey, a Samuel le pesó tanto en el corazón. ¿Y sabe por qué le pesó? Porque nunca Dios había hablado tanto como lo habló con Samuel. Por eso le dice: ¿acaso Dios no ha estado con ustedes? ¿Acaso Dios no les ha hablado? ¿Acaso Dios no les ha dado victoria? ¿Acaso Dios no los ha guiado y ha sido todo un rey para ustedes? Por eso Samuel tenía esa lucha con el pueblo. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, tranquilo, ellos no te han dejado a ti, ellos me han dejado a mí. Entonces Dios seguirá hablando. Usted tiene que entender que hay un tiempo donde el Padre necesita a los Samueles que entiendan que hay cosas más allá de lo que ven tus ojos, que hay un destino más allá de lo que ven hoy y de lo que escuchas hoy. Porque mientras las lámparas se mantienen encendidas, Dios sigue hablando. Y si hay algo que bendice al pueblo, no es lo mucho que tú siembres en la tierra, no es lo mucho que te esfuerces, es cuánto Dios te hable. Si hay algo que te bendice la vida, es cuánto Dios te hable. Es cuánto tú estás cerca de la poderosa mano de Él. Es cuánto tu espíritu rebosa, no solo de su presencia, sino de aquella voz divina que habla a tu espíritu y a tu corazón. Pero hay una cuarta cosa por la cual esas lámparas del Señor no pueden apagarse entre el pueblo. Y es que las lámparas del Señor nos dan la sabiduría. Diga conmigo: nos dan la sabiduría. Cuando tú entiendes que lo que tú haces no es humanamente, es porque tú tienes una directriz y una dirección. Y las lámparas lo que hacen es que te direccionan. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios que mantiene su lámpara encendida, ellos tienen una directriz donde ir, aunque otro no mire el camino donde esté yendo. En otras palabras, para otros tu camino no puede ser el correcto, porque humanamente para otros no es de esa forma. Pero quien sigue una dirección sabe que si entre espinas tiene que ir, él va a ir entre espinas, porque allí es donde Dios lo direccionó. Por eso la Biblia dice que pasarás por el fuego y el fuego no te...
y pasarás por el agua y no te ahogarás. ¿Por qué? Porque no importa dónde tú tengas que pisar o dónde tú tengas que ir, si hay que pasar por el desierto, si hay que pasar por las cuevas, si hay que pasar donde sea, pero lo único que estamos seguros, que la sabiduría de Dios revelada por las lámparas encendidas te lleva al destino correcto, sin importar dónde tú tengas que pisar en la tierra. ¿Dónde está la iglesia que dice hay una sabiduría que viene a través de las lámparas que están encendidas en la casa de Jehová? Cuando el diablo te dice ¿y para dónde va? ¿Y por dónde va? Tú tienes que entender que la sabiduría del cielo te direcciona, la sabiduría del cielo te lleva, la sabiduría del cielo ya sabe el destino donde tú vas a llegar en la tierra de los vivientes. Diga conmigo, su sabiduría estará conmigo. Toda la tierra tenía reyes, toda la tierra tenía quien le gobernase, pero Israel tenía un juez. Toda la tierra tenía un reinado, pero Israel no, terrenalmente hablando. Pero había un hombre que estaba toda la sabiduría del cielo, que Dios guiaba y llevaba al pueblo hacia el destino que el Padre lo quería guiar. Y mire eso. Pero entonces, pastor, ¿cómo fue que Dios llamó a Samuel? ¿Y cómo fue que Dios le entregó tal cosa a este hombre de Dios? ¿Cómo fue que en un tiempo donde Dios tenía que saquear al pueblo completo, solamente el arca fue secuestrada, fue muerto el sacerdote, sus hijos, y ahora, ¿por qué el pueblo no fue saqueado? ¿Por qué el pueblo no fue destruido completamente? ¿Por qué el pueblo, el templo no, mira eso, no fue tirado completamente? Hablando del templo del desierto, no del templo que construyó Salomón. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué entonces Israel no fue saqueado completamente? Porque había un hombre que mantuvo las lámparas encendidas. Hubo un hombre que creyó de que Dios seguía hablando al pueblo. Hubo alguien en la tierra que creyó que Dios podía hacerlo. Entonces me llama esto la atención, y es que quiero enseñarle 3 principios que debe de tener un hombre o una mujer para que Dios le llame para librar a su pueblo. ¿Cuántos aquí se convierten en liberadores del pueblo de Dios? Nosotros tenemos una generación que esa generación está lejos de Dios. Tenemos una generación que no entiende lo de Dios, una generación que no sabe lo de Dios. Vivimos en una generación donde es fácil que una persona sea engañada por cualquier enemigo. Una generación donde, lo hemos hablado en muchas ocasiones, que le llaman la generación de cristal. Una generación que se quiebra fácilmente. Una generación sensible. Una generación que cuando tú lo ves, tú dices, my God, si hubieran vivido lo que yo viví. Hello. Cuando a usted le tocó trabajar a los 10 años de edad, a los 11, y cuando trabajaba como un adulto, cuando trabajaba como una persona que estaba a su lado y le decían, tienes que hacer lo que yo hago. Cuando te colgaban de un lazo, de un mezcate, no sé, y te castigaban con castigos eternos, no sé a cuántos los castigaron así. Cuando no te decían te voy a pegar, sino que le decían te dolió cuando ya le pegaron. Hello. Cuando no te avisaban, ahí te va, usted sentía el primer golpe y después iba el remate. Cuando a usted lo tenían que dejar con un familiar,
Cuando tenía que esperar a su padre 20 días que llegara después de que se gastó todo el dinero tomando en la cantina, y tenía que esperar a ese hombre que llegara. Cuando le decía a su mamá: hijo, hija, ve a buscar si el vecino te regala por lo menos un huevo para comer. Cuando te mandaban a pedir tortillas, o cuando te enviaban, tal vez tú decías: tengo que robar. ¿Cuántas personas tenían que meterse al terreno del vecino, ir a donde fulano y de escondida meterse y bajarle los mangos? Hello. Y tenías que ver cómo te las librabas. Cuando tuviste que tú ver la vida a los 15 años, tú decir: my God, yo parezco ya un adulto, con todo lo que me ha venido y con todo lo que hoy estoy viendo y con todo lo que tengo que hacer, las responsabilidades que tú tenías de ese tiempo. Pero hoy le llaman la generación de ¿qué? De cristal. Pero te das cuenta la generación de cristal que nos están metiendo en la cabeza. ¿Te das cuenta la generación de cristal que nos quieren hacer creer que es una generación sensible? Estamos en los tiempos más llenos de depresión, los años más llenos de depresivos en nuestra generación. Niñas, niños, chamaquitos pequeños de 13, 14 años ya se quieren quitar la vida, cortarse las venas, quieren tirarse de un puente. ¿O no se ha fijado usted que los puentes están llenos de barrotes? ¿Por qué cree usted que los tienen? ¿No se acuerda usted cuando vino que no había puente alguno que tuviese eso? Pero ahora tienen que poner todo lo que hay que haber para que nadie se tire de ese puente y se quite la vida. Pero nos dicen que es la generación de cristal. ¿Pero de qué generación de cristal? ¿Qué tipo de cristal? ¿Qué es lo que nos están hablando cuando nos dice la generación de cristal? ¿Por qué se creó esa generación? Se creó por soltar la cultura del reino y tomar la cultura de la tierra. Se creó cuando se soltó la cultura del reino y se tomó la cultura de la tierra. Entonces Satanás comenzó a trabajar en la generación y comenzó a estorbar la generación y comenzó a decir a la gente: siéntete mal por todo. Hello. Mire eso, siéntete mal por todo. Quítate la vida si no te gusta algo. Haz cualquier cosa, vete a la droga, vete al alcoholismo, métete a lo que sea. Pero comenzamos a ver que hay una generación que está agonizando. Hay una generación que se está muriendo. Entonces, ¿por qué Dios un día me habla y me dice: jamás tú le llames a tus hijos que es la generación de cristal? Porque la generación que está dentro de mi reino no es la generación de cristal, sino la generación que transformará todas las generaciones y toda la familia de la tierra. Dios me dijo: niégate a que tú seas una estadística más. Hay alguien aquí que pueda decir: mi generación no es generación de cristal, mi generación es generación de propósito, mi generación es generación de destino. Mi generación será una generación que cuando el diablo le golpee, ellos sabrán que tienen frente de diamante. ¿A dónde está la iglesia hoy que pueda profetizar en esta tarde? Que cuando las tinieblas golpeen con ímpetu a su casa, ellos sabrán que tienen el cimiento de la roca, que es Cristo. Que es Cristo Jesús. Amado, acuérdese cuando usted vivió, cuando usted era un adolescente, un joven. Yo me recuerdo que de la edad de 12 años yo ya vendía agua. Mi papá tenía su negocio y mi papá tenía una fábrica de lácteos donde hacíamos quesillo, queso duro blando, crema, de todo tipo de queso. Él procesaba casi 16.500 botellas diarios. Y mi papá, siempre íbamos a las grandes plantas, a los cuartos fríos donde guardábamos los quesos. Y yo miraba que ¿a cuánto les gustaba el dinero? Así como quien dice: yo quiero tener ya dinero para comprar algo. Y no se me olvida que yo miraba que donde íbamos nosotros el queso, había un señor que tenía una fábrica donde él hacía agua en bolsa. Y ya ve que daban como de 15 luego llenaban una bolsa con 15 bolsitas. Y entonces ellos la repartían a los negocios, a las tiendas, a cualquier otro lado.
Entonces yo cuando comencé a ver eso, yo dije, ¿por qué yo no compro las bolsas de agua aquí y las voy a vender a la tienda? Yo no tenía carro, ¿sabe qué tenía? Era bicicleta. Y yo me acuerdo que montaba hasta 5 o 6 de esos paquetes de bolsa y me iba a las tiendas a vender. Y me gustó porque como no pagaba renta, toda la plata era de uno. Entonces, y después íbamos a recoger leche a los ranchos. Y cuando íbamos a los ranchos a recoger leche, yo miraba en El Salvador hay una, no sé si es verdura, me imagino que es el oroco, que no muchos lo conocen, que es con lo que se hace las pupusas. Y yo miraba aquellas loroqueras en los cerros allá. Y un día se me ocurre, oye, tantas pupuseras que hay en mi pueblo, ¿y por qué no compro unas 10 libras del oroco y pruebo si se venden? Y compro 10 libras del oroco. Y de repente agarro yo, peso libra por libra, y me voy a las pupuserías. Y entonces vi que así se fueron las 10 libras del oroco. Dije yo, entonces mañana yo agarro más. Pero ahora usted le da un martillo, porque esa es la mente que se ha creado. Esa es la mente que se ha creado. Porque les han hecho creer que son la generación de cristal, que cualquier cosa los quebranta. Ahora mire eso. Diga conmigo, mi generación es de cristal. Mi generación es de propósito. Ahora, uno de los principios que debemos de tener un hombre o una mujer de Dios para liberar a su pueblo, diga conmigo, tiene que ser mente diferente. Si usted no tiene una mentalidad diferente, usted va a pensar como ellos. Usted va a pensar como quienes, como ellos. Porque lo que a usted lo hace ser diferente es que usted piensa diferente. Samuel estaba en medio de una generación perdida en totalidad, pero su mente era muy diferente. Entonces, si la mente no es diferente a lo que a nosotros nos bombardean todos los días, las noticias, la televisión. ¿Sabía usted que a través de la televisión a nosotros nos hablan todos los días? Y nos preparan para que cuando venga lo peor, lo más fuerte, no nos sorprenda porque ya lo vimos. ¿Está usted aquí? Cuando usted miraba una película que salían 2 hombres besándose en aquellos tiempos, cuando usted miraba una película donde usted miraba ese tipo de, que en cada película viniese una escena o escenas de eso, pero de repente poco a poco fueron metiendo eso, y ahora mucha gente lo ve y lo ve normal, porque ellos juegan con nuestra mente, porque ellos comienzan dándonos colores primero, palabras, cosas simples, para que cuando viene lo fuerte, usted no se sorprenda de lo que viene. Diga conmigo, mente diferente. Todo lo que usted puede ver, eso puede conquistar parte de sus pensamientos. Todo lo que usted puede ver puede conquistar parte de su pensamiento. Y también no todo lo que usted piensa puede ser correcto. No todo lo que usted piensa puede ser correcto. Porque no todo lo que piensa usted puede ser correcto. Porque, ojo con eso, porque hay cosas que vienen al pensamiento que usted las tiene que aprender a reprender. Diga conmigo, pensamiento. Mente diferente al sistema. Por eso es que el sistema siempre quiere que pensemos como él quiere que pensemos. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando usted comienza a escuchar economía? Se cae. Ni se ha caído y usted está ya muriéndose. Todavía tiene para los frijolitos, todavía tiene para los huevos, todavía tiene para las tortillas, pero usted se está muriendo. No sé si se ha dado cuenta.
Y no bombardea la noticia y abre TikTok y lo pensó, y en TikTok, como arte de cosa increíble, le sale lo que pensó. ¡Pah! Y comienza a decir la guerra económica que hay, y el tanto por ciento, y el tanto por ciento. Y usted dice, ¿cuánto va a valer el carro? Y usted tiene el carro que lo compró del año y le va a durar cuántos años. Y usted está muriéndose porque no va a poder comprar otro carro. Porque juegan con nuestra ¿qué? Nuestra mente, nuestro pensamiento. Siempre van a querer que pensemos lo que ellos quieran. Pero cuando usted tiene una mente de reino, usted no piensa como afuera, usted piensa como el reino. El arca se la llevaron, pero vamos a hacer que Dios siga hablando. ¿A dónde está la iglesia? Pase lo que pase, yo sé que Dios seguirá hablando, Dios seguirá moviéndose, Dios seguirá estando con su pueblo. Yo no lo dejaré, no lo desamparé, yo estaré con vosotros. Cuando esa palabra retumba sobre mi mente, el diablo puede decir lo contrario, pero Dios ya dijo, yo estaré. Diga conmigo, mente diferente. Yo no puedo pensar lo que otro quiere que piense. Mire eso. Yo no puedo pensar lo que otro quiere que piense. Porque nuestra mente, cuando usted escucha la palabra dardos, ¿cuántos han escuchado esa palabra dardo? Te las puede lanzar el diablo por la televisión, por las noticias. Una mala noticia, esto y lo otro, aquí y allá. Y usted puede ser bombardeado. Y ahora todo mundo repetimos lo que otro dijo que iba a pasar. Segundo, diga conmigo, conocer la presencia de Dios. Si usted desconoce la presencia de Dios, usted no puede saber cómo ponerle aceite a las lámparas. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3 verso 3: y Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo? En el templo de Jehová, donde estaba el arca ¿de quién? De Dios. Ahí estaba dormido Samuel. Él estaba en el momento de conocer la presencia de Dios. Cuando usted no conoce la presencia de Dios, difícilmente podrá moverse en ella. Difícilmente usted podrá ver lo que Dios quiere mostrarle. Difícilmente podrá entender lo que la boca de Dios está hablando. Porque cuando usted no conoce la presencia de Dios, usted se convertirá indiferente a lo que usted no conoce. ¿Qué sucede cuando usted no conoce a alguien y usted pasa enfrente de él y no le habló, y usted no le habló? ¿Le importó? ¿Se murió? ¿Se echó a morir? No. Al cabo que ni lo conoce. Y tal vez usted le dijo buenas tardes y ni le contestó, y usted se iba a echar al piso a morir. ¡Ah, no me digo nada! No, si ni lo conoce. ¿Sí o no? Pero qué feo es cuando usted conoce a alguien y le dice buenas tardes, ¿cómo está? Y ese buenas tardes, ¡pum!, se fue. Y usted dice, ¿ahora qué pasó aquí? Cuando usted conoce la presencia de Dios, usted sabe tener no solo la intimidad con ella, sino sabe movilizarla a donde ella quiere ir. Porque no es algo desconocido, sino que es algo conocido de parte del Padre. Ahora, y la tercera cosa, diga conmigo, no ir en pos del sistema. ¿No ir en pos de qué? Mire, al usted no conocer la presencia, es fácil que alguien vaya en pos del sistema. Porque el sistema muchas veces comienza pareciendo bueno y termina dando la intención que alguien lo pensó. Un sistema puede comenzar de la mejor forma. No sé si usted se ha dado el tiempo de ver la historia de Cuba. No sé si a los que les gusta leer o los que les gusta ver visiblemente ciertos documentales, o usted puede buscar la historia, cómo comenzó Cuba.
Y la historia relata que mientras se levanta el gran comandante de Cuba, y me llama la atención que todo el mundo lo alababa y todo el mundo sabía que el pensamiento que él estaba expresándole al pueblo, la gente decía: si todos vamos a ser iguales, le entramos. Y él daba igualdad y todo el mundo iba a ser igual, y nadie iba a morirse de hambre, porque el país iba a tener para darle de comer pollo a la gente, arroz, frijoles, huevo, y comenzó todo lindo. Y cuando todo el mundo comenzó a votar por este hombre, mire, la historia relata que todo el mundo estaba feliz. Ibas al mercado y había pollo, había carne, había huevo, pero era insostenible. Y después, ¿saben lo que hacía la gente ganadera? Encerraba a sus animalitos en sus propias casas, porque la gente se estaba muriendo de hambre. Porque la gente hacía hasta lo imposible por alimentar su familia. Cuando tú vas en pos del sistema y no decirles lo que el sistema te quiere llevar, aunque te muestre la mejor presentación, mira eso, el sistema te traga, te absorbe, y el sistema te lleva hacia el destino que él quiere. Por eso es que Samuel dijo: oye, el sistema aquí está mal. ¿Y qué es lo que Samuel hace en 1 Samuel capítulo 2 verso 17? Y mire lo que ocurría. Y este era un sistema que estaba operando en lo espiritual y en lo personal como personas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Era pues muy grande delante de Jehová que el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas ¿de quién? De Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Diga conmigo: no ir en pos del sistema. Samuel era el único que se mantuvo y se sostuvo en medio de un sistema que estaba roto. Samuel fue el único que se sostuvo de pie en medio de un sistema que ya había fracasado. Pero él estuvo de pie. Pero él estuvo parado, firme, sabiendo que el sistema no le gobernaría. Él sabía que los hijos del sacerdote, él sabía que los levitas, él sabía que todos los que participaban, todos los que estaban en la casa de Jehová, el sistema los había atrapado. Pero él dijo: a mí no me va a atrapar el sistema. Póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde.